Gráficas de funciones cuadráticas. Cuando hablamos de una función cuadrática, es aquel tipo de función. Ya para esto previamente ya vimos que es una función, como se escribe. Es una función que depende de una variable, llamémosle x, donde dicha variable debe tener una potencia 2, independiente de si aparecen los términos lineales y el término constante, pero esa es su forma general. Si vamos a ser un poco más específicos, pues tendría que tener la forma cuadrática. No necesariamente tienen que aparecer bx y c. Incluso en muchas ocasiones el término a podría aparecer como un 1 o podría aparecer con otro valor. Ahora, ¿qué consideraciones son importantes? La primera, sabemos que el formato f de x también lo podemos encontrar de esta otra manera, como una y, que de hecho viene siendo tal vez lo más conocido, ya que en un plano cartesiano, a la hora de hablar de una gráfica, pues vamos a tener el eje x y el eje y. Muy pocas veces se habla del eje f de x. Sin embargo, también se le puede colocar ese nombre al eje vertical. Muy bien. Algunas cuestiones importantes. El valor de a. Si a es positivo, vamos a tener aquí un plano cartesiano. Y si a es positivo, la gráfica de la función cuadrática, que también es importante mencionarlo, tiene forma de parábola, o ese es el nombre que recibe la función cuadrática, el nombre de parábola. Es como una U, pero no una U cerrada. Entonces, si el signo del término a, que es el término cuadrado, es positivo, vamos a tener una función que abre hacia arriba. Algo importante es conocer que este punto de acá, donde sucede el cambio de dirección, se le conoce en matemática como vértice. Y es bien importante conocerlo porque nos va a ayudar a graficar de una forma más rápida, o estar seguros de dónde a dónde graficar. Porque una gráfica yo podría tenerla, si yo tengo un plano cartesiano, podría ser que yo solo logre ver esto. Porque eso puede suceder porque precisamente en este punto está el vértice y me hace falta toda la parte de la gráfica que no se ve. Entonces no le vemos la forma de gráfica. Entonces es importante saber dónde se ubica el vértice para tener una gráfica completa, que se logre ver el vértice de la función cuadrática. Muy bien. Si el valor es negativo, lógicamente, dicha parábola abrirá hacia abajo. Muy bien. Otro dato importante es que conociendo el valor de a, yo puedo saber si una gráfica o si la gráfica cuadrática es normal, cerrada o abierta. ¿Qué significa eso? Lo normal es de que el valor de a sea 1. Digo lo normal porque es lo más común. En ese caso la gráfica la vamos a ver como una parábola, llamémosle normal, una abertura normal. Si el valor de a es mayor, vamos a quitar el igual, si es mayor que 1, vamos a encontrar que dicha parábola va a ser más cerrada. Y entre más grande sea el valor, más cerrada va a ser. En el caso de que a sea menor a la unidad, cuando digo menor a la unidad no me estoy pasando a los negativos, mucho cuidado. Menor a la unidad, o sea un valor pequeño entre arriba del 0 y por debajo del 1, pues nos vamos a encontrar con parábolas que vienen siendo un poco más abiertas. ¿Sí? Entre más pequeño el valor, más abierta la parábola. Son algunas cuestiones que se van aprendiendo y son importantes conocerlas porque facilitan mucho saber si la gráfica está bien o no.
Luego el término de B solo me va a crear una traslación, ¿sí? Se mueve del lugar. Igual a C son valores que lo que hacen es hacer que la gráfica no esté ubicada en el centro, sino que se haya trasladado. Muy bien. Todo esto es la parte teórica. Ahora vamos a la parte práctica. ¿Cómo graficar o qué tengo que saber para graficar una función cuadrática? Vamos con el primer ejemplo. Acá tenemos la función f de x igual a x cuadrado menos 2x más 4. Muy bien. En muchos textos o en muchos lugares nos enseñan a crear una tabla con valores desde el menos 3 hasta el 3. Si vemos eso, son 7 valores, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Es una buena técnica, pero no me asegura que vaya a lograr ver la parábola completa o ver dónde ocurre ese cambio llamado vértice. Entonces, como método es aceptable, sin embargo hay otras cosas que considerar. Lo que yo aconsejo es convertir la función. Lo que voy a hacer ahorita nada más es cambiar el fx por una y para familiarizarnos con eso. Vemos que acá ya tengo un plano cartesiano listo para graficar. Ahora bien, alguien dirá, bueno, pero ese plano cartesiano pareciera que no está completo o está movido. Está puesto así adrede porque yo ya sé qué parte de la gráfica me va a servir. Y eso es importante, o sea, por eso es importante conocer el vértice, ver qué valores voy a utilizar para poder tener un plano cartesiano, solo la parte que me va a interesar. Y no tener el gran plano cartesiano y que la parábola se vea muy hacia un lado, muy pequeña o demasiado grande o que no alcance el espacio. Muy bien. Tenemos la función o la ecuación y igual a x cuadrado menos 2x más 4. Lo que voy a hacer es convertirla a su forma, bueno, esto se le conoce como forma estándar. Es importante conocer eso, es la forma estándar. Y lo que voy a hacer es llevarla a su forma de vértice. O sea que voy a poder saber dónde está el vértice. ¿Es fácil? Sí. Lo que voy a hacer de primero es dejar solo las x de un lado. Y, el 4 pasa a restar, es igual a x cuadrado menos 2x. En este momento solo despejé. Ahora voy a colocar y menos 4, voy a dejar un pequeño espacio, un signo de igual, x cuadrado menos 2x, y voy a hacer algo que se le llama completación de cuadrados. Para quienes no recuerdan eso, lo pueden ver en ecuaciones cuadráticas. Se toma el valor de la x lineal, que es un 2, se divide entre 2 siempre y se eleva al cuadrado. Entonces tendríamos 2 dividido 2 es 1, al cuadrado 1. Pero yo no puedo agregar algo de un lado de la ecuación sin agregarlo del otro, por eso es que dejé el espacio. Algo bien importante es que no se me olvide que si yo agrego un número, debe estar con el mismo signo de ambos lados. Muy bien. Ahora tengo y acá tengo un menos 4 y un más 1, eso restado sería menos 3. Y lo que voy a hacer es que como completé un cuadrado, esto que está acá es un trinomio cuadrado perfecto. Puedes repasar factorización. Paréntesis, raíz cuadrada del primero, y raíz cuadrada de x cuadrado es x, se copia el signo del término lineal o el término de en medio, que es menos raíz cuadrada del último término, que es un 1, raíz cuadrada de 1, 1, y se eleva al cuadrado. Y sigue teniendo la forma de una función cuadrática. La x está al cuadrado. Bien. Entonces, ¿de dónde salen los datos del vértice? Los datos están acá. Como esto no es geometría analítica, no vamos a entrar en el tema de quién es h, quién es k, que es lo normal, sino que me interesa que sepas esto. Vértice, lo vamos a representar con una v, tiene un valor para x y un valor para y.
El valor de X lógico es el que aparece a la par de la X y el valor de Y el que aparece a la par de la Y. Lo único que al llevarlo hacia acá, le vamos a cambiar el signo. ¿Sí? Eso es importantísimo. Cambiar signo. Quiere decir que el vértice se encuentra en 1,3. 1 en la X, 3 en la Y. Quiere decir que ese punto se encuentra acá. Ya tengo un punto. Y algo muy importante, que para graficar una parábola solo necesitamos 5 puntos. Como les digo, en algunos libros piden 7, pero con 5 puntos yo ya sé, y si dentro de esos 5 puntos está el vértice, yo tengo la gráfica hecha. Bien, vamos con la tabla, que es lo que en realidad me interesa. Tenemos el valor para la X y el valor para la Y. Este valor 1 del vértice lo voy a colocar en el centro y voy a colocar 2 números hacia abajo y 2 números hacia arriba. Bien, si voy a la izquierda de la recta numérica, antes del 1 se encuentra el 0 y antes del 0 el menos 1. Después del 1 se encuentra el 2 y después del 2 se encuentra el 3. Con esos 5 puntos yo puedo hacer mi gráfica. Acá viene la parte donde la calculadora nos va a ayudar bastante. No quiere decir que no se pueda hacer a mano, pero quita demasiado tiempo. De hecho, ya hay algunas calculadoras que pues traen la función de tabla y ingresamos la función y me da los puntos. Bien, pero si no tenemos eso a la mano, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Voy a hacer, bueno, importante, aquí para la primera, para el dato de 1 ya vimos que si es 1, el otro dato es 3. De una vez lo puedo colocar. En realidad solo voy a buscar 4 valores. Y vean bien, voy a utilizar el primero, el que tiene el menos 1. No lo voy a escribir en la tabla, lo voy a hacer acá afuera. Y lo que agarro es la función original. Dice, y es igual a x cuadrado menos 2x más 4. Y esto es lo que yo debo de ingresar en mi calculadora. Hago esa operación y me da 7. Entonces yo escribo acá un 7. Ahora bien, ¿qué ventaja tiene la calculadora? La mayoría de calculadoras guardan esto en pantalla y tienen unos cursores o unas flechas que me permiten regresar. Y entonces lo único que yo tendría que hacer es venir y donde esté el menos 1, cambiarlo ahora por un 0, que es el siguiente número. Al cambiarlo por un 0, lógicamente me va a dar otro valor en la calculadora y va a ser 4. Escribimos el 4 y ya solo me queda trabajar con el 2 y el 3. En este caso lo voy a hacer, en el siguiente ejemplo voy a explicar algo importante. Muy bien. Quiere decir que ahora en vez de colocar el 0 yo debería colocar un 2 y ahora el resultado va a ser 4 otra vez. Regreso con mi calculadora y ahora en lugar del 2 voy a escribir el 3 y resulta que me da 7. Todo esto lo puedes probar en tu calculadora. Es importante que aprendas a utilizarla. Cómo regresar, cómo sustituir un valor, cómo cambiarlo. Yo sé que uno de los problemas es que regresas y cuando escribes un dato te lo sustituyen, ¿no? Y a veces lo que queremos es agregar. Existe una función que es insertar. Sería bueno que le preguntes a tu catedrático cuál es la forma de insertar. En la mayoría de calculadoras está en el mismo lugar. Creo que si no estoy mal, lo puedes encontrar con Shift y la tecla del. Arriba de del van a encontrar algo que dice ins, que es de insertar, y van a ver que el cursor cambia a un cuadrito. Ese cuadrito o cuadradito me sirve para insertar.
No solamente cambio el valor, sino estoy agregando algo. Muy bien. ¿Qué característica puedo observar? Veo que aquí está el vértice y me doy cuenta que los datos que están después del vértice se repiten. Y esa repitencia tiene su lógica y nos va a servir mucho para ahorrarnos trabajo. Muy bien, grafiquemos los puntos. Para -1 yo tengo que ir hasta el 7. Para el 0 subo hasta el 4. Para el 2 subo hasta el 4. Y para el 3 subo hasta el 7. ¿Qué me puedo dar cuenta? Que ahora ya tengo los 5 puntos para hacer mi parábola. Van a disculpar que no esté tan bien hecha la figura. Y entonces acá tengo la función f de x igual a x cuadrado menos 2x más 4. ¿Se dan cuenta? Es bastante sencillo y la gráfica pues se logra ver completa. Si yo hubiese graficado de -3 a 3 en este ejemplo, hubiera quedado casi igual, porque nos damos cuenta que está bastante centrado el vértice. En otros ejemplos vamos a ver que no pasa eso, y por eso es importante pasarlo a forma de vértice, porque me va a ahorrar mucho trabajo, máxime si no tengo una calculadora que me permita hacer tablas. Vamos con otro ejemplo. Bien, en este ejemplo, y algo que es importante es con solo ver la función, veo que acá hay un signo negativo delante de la x cuadrada. Eso me indica claramente que esta parábola tiene que tener esta forma, hacia abajo. Quiere decir que cuando yo hago mi tabla, grafico los puntos y uno los puntos y no veo esa forma, es porque en algo me equivoqué, alguna sustitución, cualquier cosa. Bien, escribimos en forma de y igual menos x cuadrado más 8x menos 14. En este ejemplo vamos a ir más rápido, ¿sí? Despejamos, dejamos solo las x de un lado, sería más 14 igual a menos x cuadrado más 8x. Aquí hay un caso peculiar, la x está con signo negativo. Yo lo que voy a hacer para evitar ese gran problema es dejo el signo negativo afuera y le cambio los signos adentro. El x cuadrado quedaría positivo y el 8x quedaría negativo. Completemos cuadrados. Y más 14, voy a dejar un espacio, se recuerdan, hay que agregar el número de los dos lados, menos x cuadrado menos 8x, la mitad de 8 es 4 y 4 al cuadrado 16. Tengo que agregar 16. Muy bien. Pero si yo lo hago así deliberadamente, estoy cometiendo un gran error. Entonces alguien dirá, bueno, pero si usted dice que si se agrega 16 de un lado, tengo que agregar 16 del otro. Vamos a borrar por un momento. Vamos a regresar. Importante lo que voy a explicar, y eso hace que muchos tengan errores en este tipo de parábolas. Es cierto, yo agregué aquí un 16, pero si yo soy observador, el 16 es positivo, pero afuera hay un signo negativo delante del paréntesis. Entonces, en realidad, yo no estoy agregando 16, estoy restando 16. Esa es la verdad. Entonces yo del otro lado también resto 16. Aclaro esto mucho porque no es que lo haya colocado con el signo contrario. Solo me tengo que dar cuenta que en realidad el 16 que agregué no es positivo, es negativo. Muy bien. Y más 14 menos 16 son menos 2, menos trinomio cuadrado perfecto, raíz cuadrada del primero es x, copio el signo que es negativo, raíz cuadrada del último 4 y todo al cuadrado. Muy bien, vértice. Recordemos que el que está con la x, en este caso es un menos 4, siempre se le cambia el signo, y tenemos un menos 2 a la par de la y, también se le cambia el signo. Ese cambio de signo solo es para el vértice. Y ya tengo que el vértice está en 4,2. Busquemos ese punto.
4 y 2. Allí se encuentra el vértice. Voy a mi tabla. Y vean qué rápido voy a hacer la tabla ahora, sabiendo algunas cosas importantes. Muy bien, el dato central es el del vértice, que no se nos olvide, que sería 4. Hacia abajo del 4 o hacia la izquierda de 4 está el 3 y está el 2, y hacia la derecha 5 y 6. Muy bien, para 4 ya se queda 2. Voy a mi calculadora. Menos 2 al cuadrado más 8 por 2 menos 14. Lo ingresamos, operamos de esa manera y vamos a obtener menos 2. Y lo mismo corresponde para el 3, que basta con regresar y borrar el número y cambiarlo. Y para este obtenemos 1. Entonces ya tenemos menos 2, 1. Y sabemos que estos números se van a repetir. Al sustituir el 5 me va a quedar 1 y al sustituir el 6 menos 2. Tenemos el vértice, que ese es el importante, y hasta aquí el punto. Para 2 es menos 2, para 3 es 1, para el 5 es 1 y para el 6 es menos 2. Ya con esa información podemos crear nuestra gráfica y ahí tenemos la parábola abierta hacia abajo. Si alguno de estos valores estuviese equivocado, por ejemplo, que me quedara por acá un valor negativo menos 1, vamos a ver que la gráfica se va a ver afectada. Entonces eso me da una idea de que mi gráfica o mis valores en la tabla no son los correctos.